Bienvenidos a un nuevo vídeo de canal YouTube Trabajando con Matemáticas. Estamos ya en el punto 3 de la proporcionalidad y lo voy a dedicar a, dentro de magnitudes directamente proporcionales, al estudio de la constante K de proporcionalidad. Bien, la constante de proporcionalidad la vamos a escribir con el símbolo K. Vamos a empezar con un ejemplo. Tenemos dos magnitudes, la magnitud A precio respecto a la magnitud B peso. De forma que tenemos todos estos valores de precio, 2 euros, por ejemplo, 1 kilo, 3 euros, 1,5. Bien, lo que vamos a hacer es bajar las razones que se forman, es decir, 2 es a 1, 3 es a 1,5, 6 es a 3, 7 es a 3,5 y 8 es a 4. Pero si recordamos que el concepto de razón era un cociente indicado sin resolver, ahora lo que nos importa precisamente en el concepto de K es hallar el resultado de ese cociente. 2 entre 1 es 2, 3 entre 1,5 es 2, 6 entre 3 es 2, 7 entre 3,5 es 2, 8 entre 4 es 2, es decir, el resultado de esos cocientes es constante. De ahí viene la palabra de constante de proporcionalidad. Estas dos magnitudes son directamente proporcionales porque precisamente tienen una constante de proporcionalidad. Esa constante de proporcionalidad la vamos a poder representar diciendo que K establece esta proporción, es decir, igualdad entre todas estas razones, y que al final da un resultado que es constante, 2, que es el que teníamos aquí. Por lo tanto, en este caso, K indica el precio de 1 kilogramo. ¿Por qué? Porque estamos dividiendo euros entre kilos. Euros entre kilos da euros. Euros que cuesta cada kilogramo. Bien, esta es la relación que hemos establecido en la tabla A respecto a B. Precio respecto a peso. 2 respecto a 1. Y K ha valido 2. Pero si nosotros ponemos la tabla al revés y ponemos el peso respecto al precio, ocurrirá que cuando bajamos las razones 1 respecto a 2, o 1,5 es a 3, o 3 es a 6, o 3,5 es a 7, o 4 es a 8, también nos van a dar el mismo resultado, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5 y 0,5. Es decir, el resultado de estas razones, de estos cocientes indicados, es otra vez constante. Bien, es constante, pero es al revés, es el número inverso. ¿Por qué? Porque hemos puesto las magnitudes en su forma inversa. Por lo tanto, podremos decir que ahora K va a ser 1 es a 2, que nos da 0,5, o 1,5 es a 3, que también nos da 0,5, o 3 es a 6, que también nos da 0,5, es decir, es constante. Esta proporción es constante. De manera que ahora K, esa constante de proporcionalidad entre esas dos magnitudes escritas en esta relación, peso es a precio, ahora K lo que indica es 0,5, indica los kilos que nos dan por 1 euro. ¿Por qué nos indican los kilos que nos dan por 1 euro? Porque estamos dividiendo kilogramos entre euros. Es decir, ¿cuántos kilogramos nos dan por estos 2 euros? Es decir, 1 entre 2, 0,5 kilogramos nos darían por 1 euro. Bien, en definitiva, la constante de proporcionalidad K es el resultado que se obtiene cuando al dividir los valores de todas las razones que se forman entre las dos magnitudes es el mismo. Bien, nos damos cuenta que era el caso aquí cuando poníamos la relación precio respecto a peso, pero también era aquí respecto a peso respecto a precio, ¿vale? Lo que ocurre es que dependiendo de cómo situemos las dos magnitudes en la tabla, el resultado de K tendrá un significado u otro, es decir, o será el precio de 1 kilogramo o será los kilos que nos dan por 1 euro. Bien, todo esto que acabamos de ver con un ejemplo, pues lo vamos a ver ahora de forma abstracta, ¿vale? Dos magnitudes A y B que se pueden relacionar mediante dos tablas, bien sea puesta la magnitud A respecto a la B o la B respecto a la A, son directamente proporcionales si al dividir los valores de las razones que se forman, es decir, los valores estos, el primer valor de la magnitud A entre el primer valor de la magnitud B, el segundo valor de la magnitud A entre el segundo valor de la magnitud B,
se obtiene el mismo resultado llamado K. Repetimos, dos magnitudes A y B que se pueden relacionar mediante dos tablas, sea esta o sea esta, son directamente proporcionales si al dividir los valores de las razones que se forman, este entre este, este entre este, este entre este, se obtiene el mismo resultado llamado K. Lo mismo ocurrirá aquí. Es decir, podemos establecer estas dos relaciones de proporcionalidad. K es A1 respecto a B1, como A2 es a B2, como A3 es a B3, como al final, el último valor que tengamos, le llamamos M es a N. O lo mismo, pero a la inversa. B1 es a A1, como B2 es a A2, como B3 es a A3, pero lo que está claro es que este resultado será constante y este otro resultado también será constante. Y por lo tanto tenemos aquí una nueva definición de magnitudes directamente proporcionales. Dos magnitudes son directamente proporcionales si al dividir los valores de las razones que se forman se obtiene un mismo resultado llamado K. Bien, nos vamos a poner a prueba y obtenemos el resultado de K en esta tabla. Era un ejercicio muy sencillo porque solamente teníamos que dividir 1 es a 60, como 1,5 es a 90, como 3 es a 180, como 3,5 es a 210, como 4 es a 240. En todos los casos la división nos da 0,016. Bien, ¿cuál es el significado? Pues como estamos dividiendo horas entre kilómetros, vamos a poder decir, por ejemplo, que nos cuesta 0,016 horas realizar la distancia de 1 kilómetro, ¿vale? Nos cuesta 0,016 realizar, estamos dividiendo horas entre kilómetros. Bien, vamos a volver a parar el vídeo y vamos a realizar esta actividad. Bien, en la constante K, cuando establecemos la relación B es a A, ahora el significado va a ser distinto porque vamos a dividir 60 entre 1, como 90 entre es a 1,5, como 180 es a 3, como 210 es a 3,5, como 240 es a 4. Ahora nos da 60. Bien, ¿qué ocurre ahora? Que estamos dividiendo kilómetros entre horas. Es decir, estamos haciendo 60 kilómetros en una hora. Este concepto ya nos resulta más familiar porque estamos hablando de la velocidad. Vamos a 60 kilómetros cada hora. 60 kilómetros a la hora. Bien, esto es el concepto en este caso de la constante K, que sería en ese momento entre estas dos relaciones, entre estas dos magnitudes, sería la velocidad. 60 kilómetros a la hora. Bien, hasta aquí este vídeo. Nos veremos en el vídeo 4, que lo dedicaré también dentro de magnitudes directamente proporcionales a la constante K de proporcionalidad, pero su relación con el cuarto proporcional, que es lo que nos va a servir para realizar algún otro tipo de problemas.